telefónica está Marwan Soto Antaki, novelista, analista internacional, sobre todo especializado en temas del Medio Oriente, sobre todo conocedor del problema y del contexto que se da en Siria. El gobierno de Rusia, que tiene abiertos varios frentes, y uno de ellos, por supuesto, es lo relacionado con Siria, lo que sucede en Siria, lo que sucede con el Estado Islámico. Marwan, qué gusto saludarte, como siempre, muy buenos días. Querido Guillermo, muy buenos días, muchas gracias. ¿Ves relación en esto con la actuación del gobierno ruso, del régimen ruso en Siria? Es difícil saberlo y hay que regresarnos un poco a lo mismo que hemos venido diciendo quizá desde Niza, cuando teníamos este gran flujo de información que nos permitía tener ciertas conclusiones que podían sonar rápidas y no necesariamente eran las más acertadas. Este es el momento de prudencia, tenemos que ser muy prudentes porque, como siempre, todavía no sabemos cuáles son las verdaderas razones, los verdaderos perpetradores de un crimen de este estilo, pero aparte de esa prudencia que siempre tenemos que tener a la hora de referirnos a cualquiera de estos casos en las primeras horas, se suma que cuando hablamos de Rusia tenemos distintos factores. Por un lado, la cantidad de variables inmediatas que pueden hacer que haya varios interesados en un ataque en suelo ruso. En caso del suelo ruso podrían haber sido los chechenos, podrían haber sido los ucranianos, podrían haber sido los islamistas al interior de Rusia que no tengan relación alguna con el Daesh, con el Estado Islámico, o pudieron ser también los islamistas al interior de Rusia que se identifican con el Daesh, que podrían, como estaba diciendo hace un rato, tener que ver con este incremento de la actividad rusa, no solamente en Medio Oriente, no solamente en Siria, sino en el resto del mundo, porque al final el papel de los rusos en los últimos, qué sé yo, 2 años se ha incrementado de forma espectacular, pero sobre todo en los últimos 6 meses, ahí sí, en el caso sirio. Entonces, mientras no sepamos mucho, tenemos que ser un poco prudentes y como lo han hecho los rusos, que tengo que reconocer que lo han hecho bastante bien, hay que dejar abiertas todas las posibilidades. Pero ahí, dentro de la comunidad internacional, nos enfrentamos a otra cosa, que cuando estamos refiriéndonos a Rusia, tampoco nos estamos refiriendo a un país que sea el más abierto en su flujo de información. No se sabe mucho qué es lo que sucede en Rusia en ningún momento. Lo que sí podemos saber, ya sea este atentado, ya sea el atentado en Londres, ya sea cualquier otro atentado en Europa o en el norte de África, es que podemos darnos cuenta que el combate al terrorismo por las vías como las que se ha hecho en los últimos años, sino es que casi siempre a lo largo de la historia, no están funcionando. No están funcionando porque este incremento, por ejemplo, de participación rusa en suelo sirio, que solamente tratan de atacar el problema desde el lado militar, sin tomar en cuenta las razones sociales, étnicas, culturales que se pueden encontrar, a través de la adhesión de gente local, porque como esto podría ser, como en el caso europeo, gente local, si no se toman en cuenta esos factores, el combate va a ser poco productivo. Entonces nada, es prudencia, es esperar, ver qué es lo que está sucediendo y tomar en cuenta que hay que cambiar cuáles son los modelos, porque ya sean chechenos, ya sean ucranianos, ya sean islamistas, siempre que no se revise qué es lo que está pasando atrás y solo se quiera intervenir y atacar el problema desde el lado militar, esto va a seguir pasando. Ahora, también es difícil esta posición porque es imposible, y sobre todo cuando vemos un caso como el de este atentado de hoy en un metro donde no hay manera de tener los controles de seguridad infalibles por la cantidad de gente que se mete, no hay manera de pensar que se va a erradicar este tipo de ataques terroristas. Lo que sí se puede hacer es mermar. Y si nos regresamos, por ejemplo, Marwan, ya hablando del tema de terrorismo en general y de las de las formas que hay en que se puede trabajar para prevenirlo, hablamos de lobos solitarios que no necesitan más que un vehículo potente para embestir una multitud o una congregación en una plaza, ¿no? Claro, y eso lo hace aún más complicado, porque si nos referimos ya al caso de Londres, se dice que sí está el Estado Islámico, pero no hay ni siquiera un Estado Islámico, no hay un Daesh atrás, hay una mera reivindicación. Es como si cualquier irresponsable hace una barbaridad y media y dice que es el Daesh, y el Daesh por su propia estructura, el Estado Islámico, va a decir, sí, claro, fuimos nosotros. Ahora, en el caso del atentado en San Petersburgo, no parece que sea una cosa así, no es, como decías al principio, un atentado
atentado suicida. Y al tener dos dispositivos, son algo mucho más organizado que nos puede, de vuelta en el caso ruso, llevar a las distintas variables que van a incluir el Estado Islámico o los islamistas que puedan reivindicar el Estado Islámico a través de su territorio, o los mismos conflictos internos que tiene Rusia, que son muchísimos. De 89 para acá los rusos no han logrado controlar su territorio, ni las repúblicas adyacentes. Es un entorno, un contexto geopolítico sumamente complejo el de Rusia, y precisamente por eso, como dices, hay que esperar. Gracias, Marwan, por el análisis y por la comunicación. Te mando un abrazo como siempre. Buenos días. Querido Guillermo, un gran abrazo. Qué tragedia de nuevo. Abrazo fuerte. Bye. Una vez más, gracias, Marwan Soto. Antaki, hay que leerlo sobre todo para entender los temas del Medio Oriente, y por supuesto en este caso lo consultamos para conocer un poquito más de su visión en relación con Rusia.